Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al versículo 22. Hemos hecho una primera mirada acerca de este pasaje y hemos estado considerando algunas palabras claves desde el original griego. Hemos hablado acerca de servicio, que tiene que ver con la liturgia, pero tiene que ver con este servicio o entrega efectuada por el sacerdote en el lugar del sacrificio. Hemos visto cómo Pablo ha entrado a este sentimiento de darse a fin de que los filipenses crezcan y maduren en la fe. Y se ha mostrado como derramado en libación sobre el sacrificio. Hemos visto que esto es número uno en el apóstol, el servicio, y ahora nos toca detenernos en la persona de Timoteo y de Epafrodito. A nadie de buen ánimo y a nadie como él, cuando habla el apóstol Pablo referido a Timoteo. Hoy nos detenemos sobre este concepto. Nadie tan sinceramente se interesa por ustedes. Los demás buscan lo suyo propio. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Bienvenidos a Los Originales Bíblicos y usted. Soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo,
y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Estamos en Filipenses, capítulo 2, versículos 20 y versículo 21. Hemos hablado acerca de el ánimo. La palabra acá no tiene que ver con neuma, que en el griego significa vida, aliento, soplo, espíritu, etc. Sino tiene que ver con la palabra suché, con P al comienzo, suché. Suché o subké, que significa alma, y se traduce como el asiento de la voluntad, de la mente, de los sentimientos, el corazón de la persona. Así era Timoteo. Se podía representar como alguien igual al apóstol Pablo, y Pablo lo presenta así como isosuchón, que significa de la misma persona, del mismo corazón, la misma alma. ¿Cómo había llegado a esto Timoteo? Bueno, había sido instruido por el apóstol Pablo. De hecho, había sido adoptado como hijo. No conocemos hijos físicos al apóstol Pablo y no conocemos el padre de Timoteo. De hecho, Timoteo es presentado con su mamá y con su abuela Loida. No tiene padre. Y este muchachito ha venido a ser el hijo espiritual del apóstol. La compañía le ha transmitido algunos elementos que le han hecho muy parecido. Ha recibido esta impartición que tiene que ver con comunicación de ideas, de concepto y de mentalidad. Y desde allí hemos hablado cómo ha venido a ser igual al apóstol Pablo. Pablo lo refirió así en su carta en 2 de Timoteo 3:10, cuando dijo: tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. Cuando lo describe también en 1 de Corintios, capítulo 16, verso 10, dice: él hace la obra del Señor, así como yo. Así que no hay ninguno para Pablo como Timoteo. Los otros son buenos hermanos, y de hecho cuando va a hablar acerca de Epafrodito, le llama mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, un mensajero fiel, un ministrador de mis necesidades, etc. Pero cuando habla acerca de Timoteo, lo describe como él mismo, como si él estuviera presente, porque este muchacho lo representa legítima y sinceramente. Ahora, a nadie encontró Pablo como Timoteo que se preocupara tan sinceramente y se interese por los de Filipo. ¿Qué significa esta expresión? Sinceramente es del griego necios, pero con G al comienzo, necios, y con S. No tiene que ver con necio de tonto, de vacío, de hueco. Necios en griego es veraz, de verdad, genuino, sincero, y tiene que ver también con, en cierto grado, la ingenuidad de alguien que entra sin más, que se entrega sin más. Así que Pablo dice: a ninguno tengo de el mismo ánimo o de mi mismo corazón o tan parecido a mí, y que tan verazmente o tan de verdad se interese por ustedes, o de tan corazón sincero y genuino se interese por ustedes, o que se entregue tan ingenuamente. Podríamos decir que Timoteo, en cierta manera, es un kamikaze hacia una iglesia donde no necesariamente se espera una respuesta parecida
una entrega parecida o un amor parecido. Parece que este muchacho se entrega de verdad a un grupo de personas y ha hecho de este grupo de personas su vocación o su hobby. ¿Por qué estamos diciendo esto último? Bueno, lo vemos en nuestra próxima pausa. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Si crees que tus lágrimas el tiempo las secó, si crees que tus heridas aún siguen produciéndote dolor, si crees que en la noche nadie te vio, yo te vi, estuve allí. Extiende tu mano hacia mí, aquí estoy. Extiende tu mano hacia mí, entenderás que fue mi amor quien soportó el dolor para que vivas en mí. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al versículo 22. Pablo ha enviado y está dispuesto a enviar a Timoteo como su fiel representante del mismo corazón. No ha encontrado a otro que se interese, que tenga el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por los de Filipos. Hemos hablado de este término sinceramente, que es gnesios, significa veraz, de verdad, genuino, sincero, y también en alguna forma ingenuamente, arrojado, decidido. Se interesaba así, Timoteo. Se interesaba por los de Filipo. Era un amigo verdadero de la iglesia de Filipo, o tenía un corazón de pastor por cada uno de estos
que estaban creciendo en la fe. Él estaba sinceramente interesado en ellos. Se preocupaba por ellos. Y había una sincera afición de Timoteo para la iglesia de Filipo. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, nadie se interesa por ustedes. El término interés adquiere este significado acá. Es el significado de inclinación del ánimo hacia un objeto, hacia una persona, una narración, etc. Cuando alguien pone interés en un objeto, en una persona, o atención a algo que se está haciendo o diciendo. Interés es el elemento necesario para generar la afición. Uno tiene cierto hobby, cierta afición para algo o para alguien. Nuestro corazón, nuestra alma, se ha inclinado hacia un objeto, hacia una persona, algo que ha cautivado el interés en nosotros. Los de Filipo tuvieron para este jovencito llamado Timoteo interés. Tuvieron eso que le hace a Timoteo entrar con sinceridad, con arrojo y decisión, porque de verdad Timoteo ha puesto su corazón en la iglesia de Filipo. ¿Cuántas personas necesitamos cambiar nuestra manera de pensar con respecto a los otros? El interés genuino por el otro. Cuando el otro gana nuestro corazón y gana también la atención y gana también los recursos y gana nuestros afectos y gana también nuestro tiempo. Sin duda, Timoteo tiene un corazón de pastor. No se ha fijado en las donaciones de los de Filipo, no se ha fijado si hay algún interés político o de poder llegar al lugar y tomar alguna posición de autoridad o de liderazgo. Él se está interesando en ellos como algo en quien ocupar el corazón, el tiempo, sus dones, sus capacidades, sus habilidades, su gracia. Se ha interesado por ello. Ahora, en contrapartida con esto que ve el apóstol Pablo le ocurre sinceramente a Timoteo, Pablo ha buscado a otros y ha encontrado que los demás están en lo suyo propio. Los demás están ocupados en una ambición egoísta. Los demás no están buscando lo que es de Cristo Jesús. Y aquí es donde la balanza tira hacia uno y a otro lado. Es Timoteo el que no busca lo suyo. Es Timoteo el que está buscando lo que es de Cristo Jesús. Porque Timoteo entendió que los filipenses son propiedad de Cristo Jesús. Y a esa propiedad y a esa herencia cuida y se aboca. Nuestra pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Busca amarte, trae lluvia de perdón para mi corazón. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Tu mirada más que el sol, tu presencia y resplandor, más que mi voz,
emoción, tus palabras mi canción, mi inspiración, mi universo eres tú, el principio y el fin, mis fuerzas y mi ser. Proclamará, tú eres rey. Tu mirada que el sol, tu presencia y resplandor, más que en vivo, tu amor más que emoción, tus palabras mi canción, mi inspiración. El principio y el fin, con mis fuerzas y mi ser, te amaré. Mi universo eres tú, coronado en majestad, la creación proclamará, tú eres rey. A ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Estamos aquí en Filipenses, estamos en el capítulo 2, versículos 20 y versículo 21. Ya hemos hablado acerca de Timoteo y de cómo su afición, cómo su anhelo, su corazón estaba en pastorear, en servir, en bendecir a los de Filipo. Y habían entendido que eran propiedad de Cristo Jesús. En contrapartida, el versículo 21 dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y descubrimos allí el corazón ambicioso, egoísta, del propio negocio, de las propias ganancias que estaban en el corazón de otros, que no eran como Timoteo. Ahora, cuando entramos a este versículo, debemos volver a capturar un significado que pasamos en programas anteriores. Cuando vimos el término sencillo, la palabra sencilla, habíamos visto que hablaba de sinceridad, de sin mezcla, sin engaño y sin doblez. Probablemente esto es lo que no eran estos que buscaban lo suyo propio, porque tenían una mezcla, actuaban engañosamente o hipócritamente, hacían cosas para la vista, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Como lo describiría Santiago en el capítulo 1, versículo 8, o en el capítulo 4, versículo 8, estamos frente a personas de doble ánimo. Ahora, ¿es Timoteo el único colaborador que no busca lo suyo propio? Bueno, tenemos que limpiar alguna
persona más o a algunos colaboradores más y sacar de esta lista de que todos buscan lo suyo propio. En realidad, el apóstol no se está refiriendo a sus colaboradores, sino que se está refiriendo a estos predicadores que vimos ya en el capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Lo vamos a recordar. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Sin duda de esto está hablando el apóstol cuando dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. A ver, ¿quiénes eran los colaboradores? No de manera permanente, pero sí estuvieron presentes en el ministerio del apóstol Pablo, y a los que no tendríamos que incluir en esta lista de que buscaban lo suyo propio. Probablemente uno de ellos, y muy reconocido, sea Lucas, quien fue colaborador de Pablo en Roma, cuando escribió la carta de Filemón y de Colosenses. Pero no se está refiriendo a Lucas como alguien que buscaba lo suyo propio. Esto no es así. Aristarco también estuvo allí en Roma, junto con el apóstol, pero no es Aristarco también el que se encuentra en esta lista de los que buscaban lo suyo propio. Si Pablo hubiera querido mencionarlos, sin duda hubiera dicho cosas semejantes como las de esta que mencionó en cierta oportunidad, cuando, por ejemplo, Pablo dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo. Y lo dijo sin más y sin reparos. No tenía problema de mencionarlo. Es interesante, como observa Edriksen, que aun cuando escribió la segunda carta a Timoteo, y bien sabía que peligraba su vida, tenía un colaborador llamado Crescense que lo envió a los Gálatas, y a Tito que lo envió a Dalmacia. A Tíquico lo envió a Éfeso. Esto en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10 al versículo 12. Pablo no hablaría de estos colaboradores como que buscaban lo suyo propio, porque eran obedientes. Eran hombres que habían sido enviados para la necesidad de las iglesias, para confirmar nuevos hermanos, para resolver problemas. Pablo tenía colaboradores que enviaba como él mismo en el lugar y que eran de plena confianza. Lo que Pablo está diciendo aquí, que todos buscan lo suyo propio, lo está refiriendo en el contexto de que encontró a uno sincero, legítimo, de verdad, que se interesa por los filipenses y envió así y está pronto a enviar a este muchacho llamado Timoteo. No está desacreditando a Tito, a Aristarco, a Lucas, a Epafrodito, etc. Más bien, debemos pensar que está hablando acerca de estos predicadores itinerantes mencionados en el capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Predicaban a Cristo por envidia, por contienda o por el dinero. Porque no buscaban lo que era de Cristo Jesús, sino que buscaban lo suyo propio. El punto principal de esto que decimos es que al enviar a Timoteo y lo envía a esta ciudad de Filipo, Pablo enviaba al hermano más fiel y más capacitado para el trabajo, para esta misión de los de Filipenses. Nos vamos a una pausa meditando respecto de estas dos actitudes y preguntándonos, ¿soy de aquel que me intereso
por el crecimiento de mi hermano. He visto a mi hermano ya como propiedad de Cristo Jesús. ¿O soy de los que se interesan porque el hermano puede darme una buena ofrenda o un buen diezmo? El hermano puede serme útil para lo que estoy pensando. Bueno, es una pregunta que nos tenemos que hacer para adentro y empezar a considerar a los hermanos como propiedad del Señor. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Adore al Rey. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Nos estamos deteniendo sobre la persona de Timoteo y hemos hablado que tiene el mismo corazón, la misma alma que el apóstol Pablo. Ha sido el hijo espiritual y ha recibido la impartición del apóstol, la manera de pensar, su doctrina, su fe, su conducta, su propósito, su longanimidad, su amor, su paciencia. Ha hecho la obra del Señor así como yo, dice Pablo. Pablo no encontró a otro más eficiente que Timoteo para enviarlo a Filipo y con tanta sinceridad como él. Hemos visto la palabra gnesios, que significa veraz, genuino, sincero, de arrojo decidido. Hemos visto también que Timoteo se interesaba por ellos y es poner atención o hacer
de un objeto, de una persona, la atención de uno, poner el corazón en eso. Hemos hablado de la afición, de cómo Timoteo había tomado con tanto cariño a estos porque los consideraba propiedad del Señor Jesucristo. Ahora, en contrapartida, o desde el otro lado, en la otra vereda, tenemos a aquellos que buscaban lo suyo propio. Son aquellos que sin duda no tienen un corazón sencillo, sino que están de doble ánimo, que están siempre con engaño, con mezcla y con doblez. No se refería Pablo a Lucas o Aristarco, o a Filemón, o a Tito, etcétera, que eran colaboradores de él, sino que se refería a los que vimos en el capítulo 1, versículo 14 y versículo 15 y 16, predicadores itinerantes que iban por el lucro, iban por el dinero. En otras palabras, Pablo enviaba al hermano más fiel que tenía y más capacitado para ese trabajo, y era Timoteo. Ahora lo va a enviar, está a punto de enviarlo, y lo va a enviar con algunas credenciales. Y esto es lo que encontramos acá en el versículo 22, y dice el apóstol: pero ya conocéis los méritos, los probados méritos. Aquí el mérito significa en el griego dokime o dokime, con K, dokime. Significa alguien que ha pasado por el proceso de prueba, el resultado de la prueba, la aprobación. Así que les está enviando a alguien a quien los de Filipo ya probaron los méritos, y Timoteo resultó aprobado. Los hermanos de Filipos ya habían visto a Timoteo en varias ocasiones. A ver, la primera vez allá en el libro de Hechos, capítulo 16 y versículo 13. Lo habían visto también en el capítulo 19, versículo 22. Y en el capítulo 20, versículo 3. Vamos a ir viendo esta participación de Timoteo en estos pasajes que le habían dado a este joven evangelista una buena referencia a los de Filipo. Hechos capítulo 16, verso 13, dice así: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo está llegando allí a Filipo, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia romana, y llegaba con Timoteo. ¿Quiénes estaban hablando? Pablo y Timoteo a las mujeres. Así que algunas se habían convertido por la palabra de Pablo y otras se habían convertido por este joven evangelista llamado Timoteo. Vamos con otro pasaje más, donde vemos la referencia, los méritos ya de Timoteo. Hechos, versículo 19, y dice, capítulo 19, perdón, y encontramos lo siguiente. Estamos siguiendo a Timoteo, versículo 22. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Pasaron por allí y ya había sido comisionado Timoteo y le habían conocido en el lugar, por Macedonia, junto con Erasto, y se había quedado allí un tiempo. El apóstol tenía que ir para Asia y estaba dispuesto a quedarse allí, pero envió a la iglesia de Filipo
2 emisarios. Vamos con otro pasaje y está en el capítulo 20, versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Prófimo. Había sido compañero del apóstol cuando pasaba también por el lugar en esa oportunidad. Así que Timoteo ya había sido probado y tenía méritos y tenía credenciales para estar en el lugar. Había sido de buen testimonio, había sido un evangelista, había sido un comisionado, un enviado, un pastor. Se había quedado con ellos por algún tiempo y tenía probados méritos. La fuerza de lo que Pablo dice es que aunque Timoteo era un jovencito todavía, no era un neófito, no era un nuevito. Ya había sido probado por varias persecuciones y había quedado aprobado por Dios. Había sido probado como evangelista y había tenido varias conversiones. Había sido probado como pastor y había resultado como un obrero eficaz y un buen representante de Pablo. Nuestra pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Caminé hacia aquí para verte. Mientras caminaba entendí que volaba porque tú me atraías y pensé 1000 veces qué hacer una vez aquí. Pero nada me preparó para lo que sentí. Hueles amor, hueles
Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Estamos siguiendo Filipenses, capítulo 2, nuestro versículo ahora, versículos 22, 23 y 24. Timoteo, el enviado de Pablo, como a hijo, a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ya hemos visto los méritos de Timoteo, probados méritos. En el griego dokimé significa el haber pasado la prueba, la aprobación. Ellos habían visto ya a Timoteo en varias ocasiones, como evangelista, como un enviado y como un pastor. Habían visto los méritos de Timoteo, cómo había sufrido y cómo había resultado un obrero eficaz, un buen representante de Pablo. No era un neófito, aunque era un muchacho joven todavía. Bien, nos detenemos ahora sobre esta expresión como a hijo a padre. Como hijo a padre. Cuando definimos el término hijo, en este mismo capítulo 2, dijimos que tenía que ver con imitación. El significado no necesariamente de algo genético o algo consanguíneo, algo de natura, sino tiene que ver con el hijo que imita al padre. Y cuando Pablo dice de Timoteo, dice, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo encontró a Timoteo en Listra y desde allí quiso que éste fuera con él. Esto está en Hechos y es la historia que comienza de estos dos hombres. Hechos capítulo 16, verso 1 al verso 3. Este joven muchachito asistió a la escuela de Pablo. Era el discípulo principal de Pablo. Ahora, ¿dónde fueron las aulas? Las aulas fueron las plazas griegas, las plazas judías, las sinagogas, los mercados, los barcos, el alta mar. Muchos caminos polvorientos, en muchos peligros, fueron cárceles, fueron lugares que otro no hubiera estado dispuesto a llegar a acompañar al apóstol. Estas fueron las aulas donde Timoteo oyó las instrucciones, las predicaciones, el consejo de Dios. Presenció muchos debates entre Pablo y los oponentes de la verdad. Qué buena escuela para predicadores, ¿verdad? Pero hay algo que ha entendido Timoteo. En todo esto, Pablo no está haciéndose del ministerio del apóstol Pablo. Pablo no está interesado en la cuenta bancaria como suma dólares en Suiza. Pablo no está interesado en, miren qué famoso que soy, ahora me conoce todo el mundo. Pablo le ha enseñado a Timoteo que hay que cuidar la propiedad del Señor Jesucristo. Y la propiedad del Señor Jesucristo no es un edificio, ni es un campo de veraneo. La propiedad del Señor Jesucristo no son hectáreas, ni una isla, ni siquiera el mundo entero. La propiedad del Señor Jesucristo son los creyentes. Y de esto hay que poner cuidado. El joven evangelista Timoteo, dice el apóstol también, que ha servido conmigo. La palabra servicio aquí es la palabra eudeulousen, que significa servicio de esclavo. Eudeulousen es el servicio de un
oikete, es decir, el esclavo de la casa. Así que los dos estaban sirviendo para el mismo amo y estaban sirviendo lo que era propiedad de su amo. No hay envidia, no hay rivalidad entre Pablo y Timoteo. Los dos se interesaban mucho por los otros y no buscaban lo suyo propio porque habían entendido que los hermanos eran propiedad del Señor Jesucristo. Qué buen ejemplo para seguir en este tiempo, ¿verdad? Se necesitan Timoteos y Pablos que entiendan que la iglesia no son 4 paredes, no es edificio, no es comodidad, se trata de personas, hombres y mujeres que deben llegar al propósito de Dios, que deben llevar a la madurez cristiana, que deben crecer en la fe y que deben empezar a multiplicarse en otros y en otros y en otros. Ellos entendieron que los creyentes de Filipo importaban mucho porque ellos eran los que iban a quedar para reproducirse en otros y para hablar a otros acerca del Evangelio de Cristo. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Mi copa está en ti, tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti, haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.